Durante muchos siglos, el pueblo de Dios no tuvo acceso a la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué tristeza no poder contar con la palabra? Estaba vedada, estaba castigada, estaba prohibida. Sin embargo, Dios proveyó de los reformadores a Martín Lutero, que tradujo al alemán, el inglés Wycliffe tradujo al inglés, luego apareció la imprenta y hoy en día las sociedades bíblicas en sus esfuerzos tratan de que la palabra de Dios sea impresa y editada para el 80% de la población del mundo. Sin embargo, quedan aún unas 1.500 millones de personas que no tienen en su lengua materna la palabra de Dios. Por eso que valoremos lo que tenemos, estudiémosla, sigamos aprendiendo a cómo interpretarla mejor, cómo sacar de ella esa verdad básica, terrible, que es: tenemos un buen Dios, Él está revelado en su palabra, y también que aprendamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A continuación, antes de pasar al repaso de mis hermanos, tendremos algunas alabanzas, algunos pequeños talentos de nuestra iglesia, que sean recibidas con el corazón y por nuestro Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
ustedes un feliz sábado. Bueno, en el día domingo vamos a repasar un poquito de cómo entender las Escrituras. Y en primer lugar, tenemos acá unos versículos para leer que están en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos versículos encontramos 4 verbos que tienen un significado muy importante. La enseñanza se le da a alguien que no sabe, la instrucción a alguien que quiere aprender, la corrección a alguien que anda por caminos torcidos, redarguir a alguien que quiere cambiar. ¿Saben ustedes que la Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia de su plan para redimir a la raza caída de la humanidad? Dios eligió una nación específica para transmitir su mensaje a todos los pueblos. Él permitió que esa nación comunicara su palabra a través del idioma, el hebreo y también parte en arameo. Luego la cultura griega le dio la oportunidad de permitir que se escribiera el Nuevo Testamento, que en ese momento el griego era el idioma universal. Lo podemos comparar actualmente con el inglés, que actualmente es un idioma universal, porque vamos a cualquier país y siempre vamos a encontrar personas que lo entienden. Bueno, en ese momento, la cultura griega, con ese lenguaje universal, Dios usó a los apóstoles y también a la iglesia primitiva que se pudiera predicar el mensaje por todas partes y de esa manera poder crecer en forma extraordinaria. Ahora yo me pregunto, nosotros, ¿cómo nos acercamos a Dios por medio de su palabra? ¿Cómo poder entenderla? Sabemos que acá también mencionamos en el versículo 15 y 16, se dice que la Escritura es inspirada por Dios y puede hacernos sabios para salvación. Yo me pongo a pensar qué privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Si puede hacernos sabios, entonces con mayor razón, ¿por qué no tomar buenas decisiones en nuestra vida? Si buscamos conocer a Dios por medio del estudio de su palabra, con corazón humilde, con mucha oración, Dios va a en nosotros producir una transformación. Y sabemos que a pesar de que a veces encontremos versículos que no entendamos o que hayan capítulos con muchos símbolos y decimos esto no lo entiendo, permítame primero leer una cita de Elena de White que habla de qué pasaría cuando nosotros empezamos a leer y que nos parece algo que no lo vamos a entender. Dice que al comenzar a leer, dice que el Espíritu de Dios nos hará comprender su voluntad y al comenzar a leerla, nuestra mente se ensanchará y la dotará de nuevo vigor. En la palabra de Dios están todos los requisitos para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Yo la comparo que es como un cofre que contiene un gran tesoro. Y ese tesoro, por supuesto, es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces cuando tenemos el tesoro y lo tenemos escondido en un rincón, a veces pasa que por cosas seculares no la estudiamos como debería ser, no la investigamos por nuestra propia cuenta. Vamos a leer otra cita que está en Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47. Dice así: les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley
haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais, para tomarla en posesión tras pasar por el Jordán. ¿Por qué no es cosa vana obedecer la palabra de Dios y transmitirla a nuestros hijos? Mediante la comprensión de las verdades de la Biblia que le enseñemos a nuestros hijos, ellos van a ir aprendiendo, obedeciendo, cumpliendo sus preceptos, y por supuesto si la van cumpliendo, ellos van a estar firmes, porque seguramente también Satanás va a aprovechar de tentarlos a diestra y a siniestra. Pero si ellos están firmes en sus principios, van a poder vencerlo. Y de esa manera también van a ser un ejemplo en el futuro, y para cualquier puesto que tengan la oportunidad de poder ocupar, los van a considerar hijos fieles. Yo pienso en esta lección, para mí fue muy útil, y la comparo con la parábola del sembrador. La semilla de la palabra de Dios que cae en un corazón honesto produce frutos para vida eterna. Que así sea, y Dios los bendiga y que tengan un hermoso sábado en compañía de nuestro Dios. ¿Por qué es importante las palabras y sus significados en los escritos bíblicos? Ya hemos visto que el texto, el contexto, la época son importantes para darle sentido al pensamiento que se quiere dejar. Además, agregarle a que en todos los idiomas hay palabras muy ricas en su significado, y en la Biblia cada palabra se deben tomar en cuenta todos estos aspectos. Cada palabra fue escrita con un propósito, con un sentido de esperanza, de verdad. Por sobre todo, conocer a un Dios de misericordia. Y acá entra el idioma hebreo, chesed, que en su amplio significado describe el amor, la compasión, la benignidad, la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. Dios mostró, reservó, envió y cumplió la verdad y misericordia. Vamos a ver, Segunda de Crónicas 1:8 dice: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar tuyo. Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras. Y en respuesta Salomón le recordó que Dios había mostrado a David su padre gran misericordia. Había reservado Dios misericordia a David. Vamos a ver Salmo 143:8, como verán, tengo otra versión, otra Biblia, 143:8, Salmos. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Acá David también pide y describe la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de la misericordia de Dios cuando estamos en angustias, en problemas? Vamos a ver también cómo podemos describir la palabra misericordia. Es muy amplia, y vamos a ver en Miqueas 7:20. Y en el 18, la última parte, dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleitó en misericordia. Y el 20 dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. O sea que Dios se acuerda, reserva, cumple con su pueblo la misericordia del Señor. La palabra misericordia es tan amplia que se han escrito libros enteros con la palabra chesed, y intentan describir la profundidad de la misericordia y el amor de Dios para nosotros. Y vamos a ver la última palabra, que es importante también, muy amplia y profunda, que es paz, que sería shalom, que se traduce como paz.
veríamos que la paz es diferente y totalmente distinto, que sería angustia, intranquilidad. En este momento el mundo está viviendo grande angustia y nosotros también a veces pasamos angustias. Estamos intranquilos, no tenemos paz, pero también como cristianos nosotros tenemos un día de reposo, un día especial, que lo podemos encontrar en el día sábado. Por eso decimos Shabbat Shalom, que es una paz plena que Dios nos da, que nuestra vida anhela. O sea que Shalom es un regalo de Dios. Hoy repasamos martes 12 de mayo, repetición, formas de escritura y significados. Voy a leer dos textos donde se repite el relato de la creación. Si me quieren acompañar, en Génesis 1 y 2 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a Génesis 2, 1 y 2 dice: Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cuál es la razón de por qué en la Biblia se repiten relatos como el de la creación? Narra la creación en el capítulo 1, luego vuelve y narra en el capítulo 2 lo mismo, como podemos ver. También se repite mucho cuando leemos los salmos. Si me acompañan, vamos al Salmo 22. Salmos 22 dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Es lo mismo. En muchos salmos vemos que se repite en lo que dice en las primeras líneas, luego lo vuelve a repetir en las segundas líneas. 4 relatos de los evangelios. Mucha gente se pregunta, ¿para qué tantos relatos? Si solo bastaría con uno solo. Miren que en Primera y en Segunda de Reyes se repite lo mismo que en Primera y Segunda de Crónicas. ¿Para qué tanta repetición? El asunto es muy interesante. Miren. Si me acompañan en Deuteronomio, nos vamos a Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7 dice: Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las repetirás. Las repetirás. La repetición es una importancia en el aprendizaje, porque mientras más repetimos algo, más se integra en nuestra mente. Más fácil se convierte en un hábito, y es por eso que existen 4 evangelios. 4 perspectivas que nos permiten repetir la historia y verla en 4 ópticas diferentes. Porque Mateo fue un administrador cobrador de impuestos, pero Lucas fue un médico. Es interesante ver el relato tan distinto de las 2 perspectivas de la muerte de Cristo. Es impactante ver a Lucas
el poder entender de la muerte, porque él era médico, de poder entender la muerte de las personas. Hay una riqueza en nosotros de poder tener 4 evangelios. Es por eso que sucede con toda la Biblia. Las repetirás a tus hijos. Por eso nosotros hemos de leer con calma. Hasta hay genealogías, si fulano engendró a fulano y vivió tantos años, si fulano engendró a fulano y vivió tantos años. ¿Por qué pusieron esto ahí? Y los que regresaron fueron 5.000, contando los 1.000 y los otros 1.000. ¿Por qué tanto detalle en eso? Recuerden que la Biblia fue inspirada por Dios y se colocó ahí exactamente lo que necesitamos. Todos esos elementos de números, genealogías y repeticiones tienen un solo fin para nosotros: facilitarnos el aprendizaje y conectarnos una cosa con otra. Cuando la leemos, tengamos en cuenta este concepto, porque también encontramos a Cristo en cada uno de esos relatos. Ese es mi deseo para mí, que tengan un día de bendición. Hola mis hermanos, feliz sábado para todos, que Dios los bendiga. Qué alegría para mí este momento especial para compartir la palabra de Dios después de tanto tiempo. Y en esta oportunidad vamos a repasar la lección de la escuela sabática de esta semana, en este caso textos y contexto. Siempre se dice la frase que es muy conocida, dice: un texto sin un contexto es un pretexto. Con este pensamiento entonces vamos a seguir repasando la lección de esta semana. Las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración, y es esta unidad la que debe entenderse primero. Y con este pensamiento vamos a leer estos textos que aparece una palabra muy importante, y ya nos vamos a dar cuenta cuál. Por ejemplo, en Génesis 1:27 se menciona que Dios creó al hombre a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2:7 vemos cómo Dios formó al hombre, en este caso a Adán, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y también vemos en Génesis 2:15 al 23 la creación de Eva. Y aquí surge la pregunta y nos dice: ¿cómo podemos entender a partir de estos diferentes pasajes y textos la definición de Adán, la palabra hebrea para hombre? La respuesta sería como una referencia al género humano, a toda la humanidad. Pero sin embargo, vemos en Génesis 2:7 esta misma palabra hace referencia a la creación de Adán del polvo de la tierra, que en hebreo es Adama. Para comprender un poquito mejor sobre los textos y contextos, que también un texto sin un contexto es un pretexto, quiero compartirles, por ejemplo, este acontecimiento está escrito en Hechos 10. Si nosotros leemos Hechos 10, 11 al 15, vemos la visión de Pedro, en donde del cielo baja un lienzo grande en las cuales habían animales cuadrúpedos, reptiles, y le dice una voz: Pedro, mata y come. Y Pedro, como buen judío, le dice: yo ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y vuelve a aparecer, a decir la voz, en este caso el ángel, le dice: lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Y si nosotros nos concentramos solamente en ese texto, entonces podemos comer animales impuros.
Por eso es importante que nosotros podamos siempre estudiar el contexto en sí de esta historia, por ejemplo, ¿no? Como bien sabemos, seguramente los que hemos estudiado este relato, que Dios no está hablando, este texto no está hablando de alimentos, sino que está hablando de personas, porque recuerden que los judíos con los gentiles, los gentiles para los judíos eran impuros. Entonces Dios le estaba mostrando a Pedro que él, en este caso, tenía que visitar a Cornelio. Y si ustedes leen la historia, si a lo mejor ya lo han leído, pero yo les animo a que lo vuelvan a leer y van a comprender seguramente, y Dios les va a ayudar a través de este relato a que nuestra fe pueda crecer más. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Siempre yo les animo a que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, siempre con entusiasmo y gozo, y de esa forma poder crecer espiritualmente. Que Dios los bendiga. Feliz sábado, mis hermanos, que la pasen bien. Ahora vamos a ver el día jueves, que dice los libros y sus mensajes. Hay libros muy importantes, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Hay libros de estudio para los que están cursando, para los que han elegido una especialidad. Pero los más importantes son los libros de la Biblia, por la unidad que representan entre ellos. Y se escribieron con diferentes propósitos, algunos con mensajes proféticos y otros en diferentes ámbitos, como mensajes históricos y que son cartas para las iglesias. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar por el autor y su entorno. Esto significa que en la palabra de Dios nos muestra quién escribió los 5 primeros libros y en qué tiempo. Bueno, vamos a ver la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 5. Después de estas obras, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor y Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Y agregó Abraham: ¿Cómo me has dado prole? Mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Señor le dijo: No te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó afuera y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. ¿Qué significa que Moisés haya escrito esto para nosotros? Aquí, aquí que en el principio, este libro se encuentra al principio de todo lo que Dios tenía planeado para el hombre y para el plan de salvación. También vamos a leer, también en Génesis capítulo 22, vamos a leer del 15 en adelante para que podamos comprender. Dice: Tremendo juramento de Dios. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto me has hecho esto, no me rehusaste tu hijo único. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y sus descendientes poseerán las ciudades de tus enemigos. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. He aquí que el ángel se le presentó 2 veces a Abraham, dice, y este era el plan, este plan se hace más evidente con el pacto que Dios hizo con Abraham, por cuanto él había oído y obedecido su voz. Si nosotros queremos entender la palabra de Dios y su mensaje y sus bendiciones, debemos hacer como hizo Abraham, que no escatimó en entregar a su propio hijo, su único hijo. Tenemos que oír su voz
¿no es cierto? Y aceptar sus bendiciones, ¿no es cierto? Y pidamos al Señor con el corazón, ¿no es cierto?, que nos ayude a estar atentos a su voz, que aceptemos lo que Él nos da. Queridos hermanos, le pedimos al Señor que nos bendiga y que siempre estemos atentos a su voz cuando Él nos hable al corazón. ¿Qué tal? Buenos días, mis queridos hermanos. Hemos llegado al fin de la escuela sabática. Hoy estamos en el día viernes 15 de mayo. Vamos a hacer un pequeño resumen y un repaso ya de todo lo que hemos venido estudiando durante la semana. Y vamos a dejar en claro tres puntitos ahí al comienzo. Uno de ellos, que no tenemos que olvidarnos que Dios reveló a los hombres el plan de salvación. Desde un principio el Señor Jesús había trazado un plan de salvación. Y todo para poder redimir a la raza caída. La segunda parte, el segundo puntito, es que la Sagrada Escritura deben ser aceptada, dice, como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Y no por haber revelado la Sagrada Escritura y haberla escrito por las personas que fueron inspiradas para haber plasmado su voluntad en su palabra, no deja de lado la participación tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Y no nos olvidemos que Jesús dio la vida en el Calvario por nosotros y el Espíritu Santo concluye la obra. Y ahí lo dejó escrito en San Juan capítulo 14, versículo 16, más el Consolador, y yo rogaré al Padre, dice, y enviaré un Consolador para que esté con vosotros y para siempre. Y después dice en San Juan 14, 26, donde vamos a reclamar promesa, más el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él hará recordar todas las cosas. Él hará recordar todas las cosas y todo lo que Jesús ha dicho estando aquí en la tierra. Le damos las gracias por la participación, porque no estamos solos en esta lucha. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo que están trabajando intensamente para poder volver al jardín del Edén, donde nunca tendríamos que haber salido. Y también, después para dialogar, dice acá, no nos olvidemos que en la Biblia, ahí en este momento en el mundo, habíamos analizado que hay 6.000 idiomas. Y hoy se han llevado a la traducción solamente en 600 idiomas. Ha sido traducido la Biblia a lo largo de esta historia. Y la verdad es que es un privilegio de poder tener la escritura en nuestro idioma natural. El segundo es enseñar la verdad. No nos olvidemos que al estudiar su palabra nos damos cuenta de que no vinimos al azar a este mundo, sino que Dios nos formó. En Génesis capítulo 1, 26 lo dice, está escrito donde dice que Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice acá. Entonces nos damos cuenta de la participación. Después, y bueno, y hoy en día nos han hecho creer que la persona ha venido evolucionando por miles y millones de años o que venimos de alguna especie que no sabemos. Esa es la enseñanza equívoca, ¿no es cierto?, de que hoy en día han enseñado. El tercero son las herramientas. Nos damos cuenta que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Entonces tendríamos que buscar un diccionario para poder tener el verdadero significado, qué quiere decir esa palabra y qué quiso decir el autor. Tenemos que dirigirnos al tiempo y a la época, por qué se hacían tales cosas, y así poder tener un claro conocimiento de qué es lo que quiere decir el autor y a dónde nos quiere llevar los versículos que estamos leyendo. Y el cuarto es enseñar a sus hijos. ¿No es cierto que ahí vamos a leer 2 versículos? Que uno está en Deuteronomio 4:9, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y ahí en Josué 24:15 dice lo siguiente. Tenemos que dejar algo bien en claro esto. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escojamos hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a que ellos sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Familia, la verdad que deja bien en claro el propósito de Dios. Vamos a orar
y vamos a agradecer por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eterno Padre y buen Dios, la verdad que es una alegría y un gozo de poder tener esta iluminación que hemos tenido, que nos hace entender de que usted, Señor, nos ha creado para vivir eternamente contigo. Gracias por todo el esfuerzo que está haciendo. Guía a nuestro hermano, fortalécelo, Señor, en la esperanza, sabiendo que algún día usted va a venir en gloria y majestad. Vemos la participación del Espíritu Santo que nos enseña cada día, nos da ánimo y nos hace recordar todo lo que usted, Señor Jesús, ha dicho. Nos queremos, como siempre, colocarnos en tus santas manos para que concluya su obra y su misión aquí en la tierra. Y lo pedimos en el Santo de Israel, que es nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga, familia. Y Maranata, Cristo viene.